Buenos días a todos y todas y bienvenidos a la presentación del primer reporte de inversiones responsables de Prima FP, en este evento al que hemos llamado ESG Talks Plus, criterios ESG y su importancia en el mundo empresarial. Mi nombre es Daniela Dor, gerente de alternativos y análisis de Prima FP, y en los próximos minutos compartiremos con ustedes los principales avances que Prima FP ha tenido en la materia de inversión responsable y que hicimos públicos en el primer reporte de este tipo que presenta una AFP en el Perú. Hoy me acompaña Florencia Montalbetti, asociada de inversiones de Prima FP. Gracias, Daniela. Hoy también conversaremos con especialistas sobre las tendencias en la inversión responsable y sobre la adopción de los criterios ESG por parte de empresas peruanas. Queremos iniciar esta mañana con las palabras de nuestro gerente general, Renzo Ricci. Adelante, Renzo. Muchas gracias, Florencia y Daniela. Hola a todos y todas, bienvenidos y muchas gracias por conectarse a ESG Talks Plus, criterios ESG y su importancia en el mundo empresarial. Quiero empezar contándoles que en Prima FP tenemos una sólida estrategia de sostenibilidad que cuenta con 4 pilares: inversiones responsables, ahorro para el futuro, educación previsional y simplicidad y transparencia. La sostenibilidad se encuentra totalmente integrada en nuestra estrategia empresarial e impulsarla va de la mano con cumplir nuestro deber de construir pensiones de jubilación para los más de 2.3 millones de afiliados a los cuales acompañamos. En cuanto a pilar de inversiones responsables, desde el 2016 en Prima FP venimos integrando los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en todos nuestros procesos de inversión. En este camino hemos tomado decisiones importantes. Aprobamos nuestra política de inversiones responsables y nos hicimos miembros del Programa de Inversión Responsable o PIR, iniciativa del sector financiero peruano que busca hacer un esfuerzo de largo plazo para promover políticas y prácticas de inversión que justamente consideren los criterios ESG. También en el 2019 fuimos la primera FP peruana en ser signatarios de la iniciativa Principios para la Inversión Responsable o PRI, red internacional que busca establecer un sistema financiero global económicamente eficiente, pero también sostenible a través de la adopción de sus principios. Y con la finalidad de ser cada vez más transparentes con nuestros afiliados, hemos elaborado nuestro primer reporte de inversiones responsables que hoy presentamos y que contiene a detalle los esfuerzos realizados en los últimos años en este frente. Como inversionistas institucionales, sabemos que tenemos un rol importante que cumplir al momento de difundir las mejores prácticas de sostenibilidad entre las empresas en las que invertimos. Por lo que nuestro enfoque de inversión responsable prioriza la integración y el rol activo. Estamos comprometidos en influir positivamente en las prácticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo en las inversiones que realizamos en el mediano y largo plazo para lograr justamente negocios sostenibles. Asimismo, la regulación nos exige que el 50% del portafolio esté invertido en el Perú y además que se cumpla un estándar mínimo de calidad en los activos que componen los fondos de pensiones. A partir de estas dos condiciones, estamos convencidos de que si logramos que las empresas en las que invertimos adopten prácticas sostenibles con impacto en sus modelos de negocios, generamos valor no solo para estas, sino también para los fondos de pensiones de nuestros afiliados. Hoy queremos contarles cómo ha evolucionado nuestra estrategia de inversiones responsables y cuáles han sido nuestros avances más destacados. También queremos contarles cuáles son los compromisos que hemos asumido con organismos nacionales e internacionales que avalan justamente nuestras acciones ESG. Finalmente, buscamos detallarles hacia dónde apuntamos en los próximos años para lograr un portafolio resiliente a situaciones de gran estrés financiero, como lo fue la pandemia del COVID-19 en sus primeros meses y como lo viene siendo la vigente crisis económica global. Prima FP no es la única institución que hoy se preocupa por la difusión y adopción de factores ESG en el Perú. Por eso hemos invitado a 2 especialistas de larga trayectoria para analizar la cultura peruana sobre ESG, a quienes agradezco por su presencia. Nos acompaña Vanina Farber, directora del Centro ELEA de Innovación Social,
y decana del Executive MBA de IMD Business School de Suiza, una de las más importantes escuelas de negocio del mundo. Ella analizará hacia dónde se dirige la sostenibilidad y los factores ESG en el mundo. También nos acompaña Miguel Ángel Zapatero, gerente general de la Bolsa de Valores de Lima, con quien conversaremos sobre la importancia que el sector empresarial local continúe evolucionando en las acciones ESG en sus modelos de negocio. Sin más que agregar, los dejo con nuestro equipo de inversiones responsables, que comentará en detalle los principales resultados de nuestro reporte y la importancia de los criterios ESG en el mundo empresarial, resaltando cómo la sostenibilidad se traduce también en un beneficio para nuestros afiliados y para los distintos grupos de interés con los cuales nos relacionamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Renzo, y como habías comentado, desde el 2016 hemos venido fortaleciendo nuestro compromiso con la sostenibilidad y con los objetivos de desarrollo sostenible, integrando la sostenibilidad en nuestra estrategia de negocio. Desde el 2016 somos parte del programa de inversión responsable PIR, que es una organización que articula a varias empresas del sector financiero para contribuir al desarrollo sostenible del país. Luego, en los años más recientes, Prima FP ha ratificado su compromiso con la difusión de las prácticas sostenibles a través de muchas adhesiones e iniciativas nacionales e internacionales que buscan fortalecer las buenas prácticas ESG. En el siguiente video haremos un repaso del camino que hemos transitado en los últimos 5 años. Reporte de inversiones responsables de Prima AFP. En Prima AFP estamos comprometidos con las inversiones responsables. Desde el 2016 impulsamos la adopción de prácticas ESG en los fondos de pensiones que gestionamos. ¿Pero qué son los factores ESG? Son aquellos criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo que las empresas vienen integrando en su gestión, con la finalidad de ser sostenibles y competitivas en el largo plazo. Desde Prima AFP, venimos considerando estos factores extrafinancieros al momento de tomar decisiones de inversión, pues tienen un impacto material sobre el valor de los bonos y acciones en los que invertimos los aportes de nuestros afiliados. ¿Qué ha hecho Prima AFP en los últimos años? 2016. Nos hicimos miembros del Programa de Inversiones Responsables PIR, iniciativa del sector financiero peruano que busca hacer un esfuerzo de largo plazo para promover políticas y prácticas de inversión que consideren criterios ESG. También aprobamos nuestra política de inversiones responsables y formalizamos la inclusión de factores ESG en nuestro proceso de inversión. 2019. Nos convertimos en la primera AFP peruana en ser signataria de los Principios de Inversión Responsable o PRI, red internacional respaldada por las Naciones Unidas, que busca establecer un sistema financiero global, económicamente eficiente y sostenible a través de la adopción de sus principios. Aprobamos también nuestra política de lineamientos de votación en juntas, promoviendo los principios de buen gobierno corporativo. 2020. El PRI nos otorgó una calificación A+ en estrategia y gobierno y una calificación A en inversión en renta variable. Fuimos reconocidos por primera vez por la Agenda Líderes Sustentables a las 20, como institución líder en investigación de sustentabilidad, y obtuvimos el segundo lugar como institución líder en inversión responsable. Aprobamos también nuestra política de relacionamiento, que busca mejorar las prácticas ESG en las empresas que invertimos. 2021. Participamos de Inverclima, iniciativa del PIR y Gobierno del Reino Unido. También formamos parte del Non-Disclosure Campaign, campaña de CDP donde nos relacionamos colaborativamente para generar en las empresas el reporte de la gestión de cambio climático a CDP. Fuimos reconocidos otra vez por la Agencia Líderes Sustentables, a las 20. Obtuvimos el segundo puesto en institución líder en investigación de sustentabilidad, el tercer puesto en institución líder en inversión responsable y el cuarto puesto en institución líder en gobierno corporativo. ¿Qué es lo que Prima AFP logra con todas estas acciones? Al cierre del 2021, el 62% de los activos bajo gestión de nuestros fondos cuenta con análisis ESG. Para finales de 2022, se espera llegar a 80% de activos bajo gestión con análisis ESG y para 2023 al 100%.
¿Por qué es importante que Prima AFP se haya sumado a todas estas iniciativas? Buscamos generar el mejor retorno al menor riesgo posible para nuestros afiliados. En este proceso, la integración de los factores ESG es importante porque nos permite identificar oportunidades y manejar riesgos en las inversiones. Para más información sobre nuestro reporte ESG, ingresa a www.prima.com.p. Si quieren conocer más a detalle cuál ha sido todo nuestro recorrido, pueden escanear el código QR que está apareciendo ahora en su pantalla o ingresar a primafp.com.pe y luego a la zona de información sobre Prima AFP para conocer todas nuestras acciones de inversiones responsables. En el video vimos un repaso de los avances que hemos tenido desde el 2016 y que tiene como norte nuestra política de inversión responsable. Tenemos varios pilares dentro de esta política, como por ejemplo el screening negativo, que es la exclusión de ciertos sectores o compañías que generan riesgos ESG, como por ejemplo la producción de armamento, el cultivo y producción de tabaco, los juegos de azar, la comercialización de carbón y las actividades relacionadas a la pornografía. No podemos invertir directamente en estos sectores. Por otro lado, tenemos la estrategia de integración en la que buscamos incorporar factores ESG en el análisis y decisión de inversión. Esto nos permite identificar riesgos y oportunidades y mejorar el perfil de retorno ajustado por riesgo de los portafolios. Finalmente, dentro de nuestra política también tomamos un rol activo, valiéndonos de nuestra influencia de inversionista institucional. Creemos que podemos aprovechar el espacio de relacionamiento que tenemos con empresas en las que invertimos para promover el desarrollo de prácticas sostenibles en su gestión. Queremos dejar en claro también que la inclusión de estos factores y el compromiso con la inversión sostenible nos permite cumplir con nuestro deber fiduciario, al tomar decisiones de inversión más informadas para generar las pensiones de nuestros afiliados y maximizar el retorno ajustado por riesgo de sus fondos de pensiones. Para no extendernos más, quisiera presentar a nuestra invitada especial. Nos acompaña hoy Vanina Farber, directora del Centro ELEA de Innovación Social y decana del Executive MBA del IMD Business School, quien nos contará sobre la importancia de la inversión responsable, por qué es relevante hoy más que nunca la sostenibilidad y cuáles son las principales tendencias en el mundo. Bienvenida, Vanina, te escuchamos. Muchas gracias, Daniela, por la presentación y feliz de participar y hablar de un tema en el que vengo trabajando en los últimos, casi diría, 20 años en temas de propósito y sostenibilidad, pero sobre todo en los últimos 10 en temas de inversión de impacto, inversión sostenible, inversión responsable, y vamos a conversar un poco cuáles son las tendencias, qué es lo que se ve. Yo llevo 5 años, después de haber vivido en Perú y estado en la Pacífico, ahora en IMD dirijo el Centro ELEA de Innovación Social. Les traje una foto un poco provocadora, de hecho es previa a la pandemia, y si algunos ven esta foto probablemente se den cuenta que en el fondo lo que se ve esta foto es de Venecia, ¿no? Con el agua alta, con el agua bastante inundada y bien alta. Y en el medio vemos a 2 turistas, probablemente de China, comprando bienes de lujo y salvando, ¿no?, unos zapatos del agua, ¿no? Cuando vi esta foto me pareció bastante interesante y me pareció que era muy representativo, probablemente de un mundo posterior. Podemos discutir o conversar si es posterior o si todavía convive con nosotros, pero varias tendencias bastante claras de la forma en que las que habíamos pensado la globalización, los modelos de negocios de las empresas, donde realmente el entorno, el cambio climático, la comercialización, etcétera, o el medio ambiente, los ecosistemas, no eran parte de nuestras decisiones, eran como parte de la foto, y de hecho seguíamos comprando, seguíamos consumiendo, a pesar de tener el agua casi hasta las partes privadas, ¿no? ¿Y qué es lo que uno salva? Uno salva lo que vale. ¿Y qué es lo que vale? Los bienes que consumimos, a pesar, y los bienes, en estos casos, los bienes de lujo, nuestras compras. Y también me parecía que representaba un poco el mundo geopolítico de esta época, una China poderosa que llevaba mucho del comercio internacional, de los países asiáticos, esta idea de crecimiento y de compra,
que todos conocemos y hemos visto en los últimos años, ¿no? Creo que después de la pandemia y sobre todo con el cambio geopolítico y la crisis y la invasión de Ucrania, hemos visto que un poco este escenario ha cambiado, ¿no? Y que ciertas tendencias, sobre todo en el rol de las finanzas, desde mi punto de vista, obviamente, se han acelerado, ¿no? Entonces, el tema de las finanzas sostenibles tiene, y si incluso hablamos de la inversión de impacto, este nombre apareció en el 2007, así que no es algo necesariamente nuevo, pero pensar en el rol de las finanzas desde una manera diferente, no solamente como un medio de intermediación y de circulación, si quieren, en un flujo circular macro y una forma de generar retornos para las empresas o financiamiento para empresas o desde el lado de la inversión, las finanzas empezaron a tener una visión mucho menos neutra y no solo pensarse como el financiamiento, sino entender que donde uno pone el dinero, obviamente tiende a crecer, y si uno decide no poner el dinero en ciertos sectores, esto puede funcionar como una presión para el cambio. Entonces, entender que las finanzas pueden tener un propósito, que no solo las empresas pueden tener un propósito, y que si realmente queremos financiar un cambio, tenemos que interactuar empresas y sector financiero con un propósito en común o con una intención. Entonces, cuando empezamos a hablar de inversiones sostenibles, inversiones de impacto, inversiones responsables, en un momento voy a hacer una pequeña distinción un poco académica de qué es cada cosa, claramente lo que estamos pensando es un nuevo rol de las finanzas para generar prosperidad e incluso inclusión. No pueden las finanzas intencionalmente generar determinados outcomes o determinados resultados de manera intencional. Entonces, cuando o en el pasado mirábamos el mapa de lo que se llama, digamos, la relación entre, si miran en el eje de abajo, pensamos en el impacto y en el eje de las X y en el eje de las Y, miramos al retorno. En esta correlación o en esta relación entre impacto y retorno, solíamos pensar en un mundo dividido en dos partes, ¿no? Cuando hablábamos de alto impacto, mirábamos a la filantropía. Cuando hablábamos de alto retorno o pensábamos en retornos, hablábamos de la inversión tradicional. Y creo que las empresas también se movieron en cierta forma de esta manera. Hablábamos de la parte comercial, del negocio core, y después hablábamos de la responsabilidad social, o hablábamos incluso de la filantropía como una parte separada, y como en lugar de pensar cómo podemos unir, cómo podemos generar las dos cosas. Entonces, entre estos dos polos, entre la inversión tradicional y la filantropía tradicional, ahora hay una cantidad de actores que en realidad tienen distintos perfiles, si quieren, de riesgo, retorno e impacto, que juegan en este nuevo escenario, ¿no? Entonces, brevemente, para ubicarnos y entender un poco de qué se trata y pensar cuáles son las nuevas tendencias, por lo menos que se ven aquí desde Europa y algunas que se están viendo más para Latinoamérica, tenemos toda una parte de lo que llamamos inversión para el impacto, que es la inversión que realmente, sobre todo la inversión directa generalmente no en empresas públicas, para generar determinados outcomes. Si tenemos la filantropía o venture philanthropy o inversión de impacto filantrópica, tenemos la inversión que busca impacto primero y después el retorno, que ya tiene un perfil más comercial, pero todavía puede tener un retorno por debajo de mercado, y ahí tenemos de nuevo distintos instrumentos. Y también tenemos en este caso, y ya llevándonos hacia la parte más comercial y si quieren a la parte más de retorno de mercado, toda una parte de actores o de estrategias diferentes, la más, si quieren, intencional en temas de sostenibilidad o en temas de ASG, ambientales, sociales y de buen gobierno, de gobernanza, es la inversión temática, y vamos a ver algunas de las temáticas o de las tendencias que están liderando este sector. Pero cuando hablamos realmente de
de la inversión sostenible o la inversión responsable, estamos hablando más de estas inversiones con impacto, no directamente, sino tener una inversión donde integramos criterios ambientales, sociales y de buen gobierno dentro de las decisiones de inversión con distintos tipos de estrategia, y tenemos que elegir muchas veces de manera de distintas instituciones financieras tienen su propia fórmula, sus propias decisiones de cómo van a integrar estos criterios, a qué le van a dar más peso o no, y qué KPIs van a escoger para estas decisiones. Cuando hablamos en general de inversión responsable, fue los primeros pasos, si quieren, de integrar criterios que no eran solos los criterios de mercado, los criterios financieros habituales, ¿no? Y empezó muchísimo, incluso empezó en la época del apartheid en Sudáfrica, cuando se empezó a decir, bueno, vamos a excluir a las empresas que operan, o vamos a financiar a empresas que operan en Sudáfrica para generar un cambio en el apartheid, ¿no? Y esto era en los 90s, ¿no? Entonces la inversión responsable empezó con estos criterios de exclusión. Excluyamos a aquellos actores o productos que creemos que hacen daño a la sociedad, al entorno, al medio ambiente, y con eso vamos a tratar de evitar esta parte de poner dinero en lo que nos daña. Obviamente hubo bastante empuje en contra, porque aparecía, si excluimos demasiadas de estas empresas, ¿cómo ponemos el límite? ¿Qué escogemos? Puede quitarnos la diversidad en el portfolio, puede generar problemas. Entonces esta visión solo de exclusiones a la inversión responsable tuvo bastante reacción dentro de los medios. Ahora está bastante aceptado, y sobre todo si lo piensan ahora con el entorno de la invasión de Ucrania, estas medidas de exclusión, pensando en empresas rusas, pensando en determinados sectores, han cobrado muchísima más importancia, muchísimo más debate, no solo en el sector financiero, pero incluso en las empresas, de pensar dónde operamos y dónde no operamos, en qué temas participamos. Y las exclusiones tradicionales, que probablemente tenía que ver con armamentos, o que tenía que ver con tabaco, que eran bastante aceptadas en el sector y que tenían un peso bastante chico dentro de una cartera, entonces no se veían necesariamente grandes efectos. Ahora empezaron a haber otro tipo de distinciones, violaciones de derechos humanos, en muchos que también estaban en la cartera, pero ahora empiezan a haber muchos más con intencionalidad hacia dónde quiero. Obviamente, y en esto hay cada vez más investigaciones, sobre todo en el periodo de los últimos 5 años, se está viendo que estas exclusiones no han tenido un efecto negativo en el retorno de estos portafolios. Obviamente todavía hay mucha discusión sobre este tema, si no es realmente relacionado con la metodología y con la etapa, con el time que se escogió para hacer los análisis, y sí es, porque obviamente en teoría, si reducimos el universo, obviamente podemos tener peores resultados. Entonces ha habido un movimiento a salir un poco de las exclusiones, ¿no? Y a pensar en qué otra forma podemos motivar, tener una inversión que tiene un efecto positivo, no solamente excluyendo empresas, porque lo que algunos dicen es, si yo excluyo ciertos sectores o ciertas empresas, hablemos ya no de tabaco, por ejemplo, que puede tener un peso pequeño en la agenda, pero si estamos hablando en cambio climático, excluimos a todas las de petróleo, o excluimos el cemento, que es un gran emisor, pero no tenemos una alternativa para construcciones, etcétera, que es un material que necesitamos. Entonces, darnos cuenta que este tema de la exclusión y de debate no es tan sencillo, que podemos excluir todo lo malo, entre comillas malo, digamos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para pensar de otra manera? Y ahí aparecieron otras estrategias, y cuando hablamos de estas otras estrategias, en general solemos llamar esto no necesariamente inversión responsable. La inversión responsable se asocia realmente con este tema de las exclusiones. Cuando hablamos más de la integración de criterios ESG, del best in class, los mejores por sector, hablamos de inversión, solemos hablar de inversión sostenible, ¿no? Entonces, esta estrategia de incorporar en la decisión los criterios ESG ahora está bastante generalizada, y vamos a ver
muy pocas, diría, empresas del sector financiero, sean fondos de pensiones, sobre todo que tienen una mira de largo plazo, pero incluso actores más tradicionales y de más corto plazo, muy raro que no tengan fondos que incluyan criterios ESG que ofrezcan a los clientes. Y por el lado de la demanda, claramente hay una demanda muy clara de saber hacia dónde va el dinero. Entonces, esto, y por un tema también de análisis de riesgo, más y más vamos a estar viendo criterios ESG dentro de la integración y fórmulas que son propietarias de cada una de las instituciones. En muchos de los casos hay estrategias de best in class. De nuevo, en lugar de excluir, elegimos a los mejores y sacamos solamente a los peores de la clase de este sector. Pues no excluimos todas las empresas que tienen que ver con el petróleo, pero realmente las de abajo, el 20% de abajo, el 10% de abajo, hacemos un tilt de la distribución. Esas son las que quitamos, que sabemos que tienen. Y realmente estas estrategias de integración, estas estrategias de best in class aquí en Europa ya tienen bastante tradición y están bastante aceptadas, ¿no? Lo que se ve más ahora que está cobrando muchísimo interés es el relacionamiento, lo que en inglés se llama engagement, y el proxy voting, ¿no? Ir directamente a las empresas, y sé que aquí en la audiencia probablemente hay CEOs y CFOs, entonces todo este lado de una relación mucho más directa entre empresa y sector financiero, en cosas no necesariamente tan tradicionales, y conversaciones sobre problemas en la cadena de valor, conversaciones sobre diversidad e inclusión, sobre buena gobernanza, sobre quién está en el directorio, en las juntas, ¿no? Están empezando a ser cada vez mucho más presentes. Sobre todo, esta parte del engagement, del relacionamiento, requiere habilidades muy diferentes en el sector financiero, incluso en las empresas. Es diferente hablar de temas sociales, ambientales, de gobernanzas con ONGs, o hablar con la sociedad civil, o con la prensa, que si voy a hablar de cuestiones ESG con los inversores, ¿no? O con un fondo de pensión. Entonces, claramente requiere tanto de las empresas un nuevo perfil en lo que tradicionalmente era la responsabilidad social. A veces ahora hay empresas que tienen el departamento de responsabilidad social y el departamento de ESG o de ESG separados, lo cual también es un poco una locura. Pero claramente es una conversación diferente con un interlocutor diferente. Y lo mismo para el sector financiero. Requiere unas habilidades bastante diferentes. Ahora poder entrar en relaciones con las empresas y realmente conocer un montón, porque si uno va a empezar a hablar de cambio climático y de la cadena de valor de un sector específico, hace falta un conocimiento del mercado y una habilidad para que no sea solamente un box checking de autorizar cosas y estar seguro que los criterios, pero realmente poder relacionarse con las empresas necesita un perfil diferente de personas que trabajan ahora en el sector financiero y que pueden relacionarse con el sector corporativo. En esta misma línea, cuando el relacionamiento no funciona, y yo he tenido la oportunidad de trabajar, por ejemplo, con una inversora que invierte en Tesla y que es una inversora feminista, de hecho incluso hemos escrito un caso para IMD. Ya lleva 3 años presentándose en la junta de Tesla con Elon Musk para que erradiquen o para que quiten el arbitraje obligatorio en temas de derechos laborales, ¿no? Y lo está presentando en las juntas cada año. El primer año creo que tuvo 17% y el último tuvo 47%. Todavía no ganó, pero incluso hicieron movimientos donde se ha cambiado la legislación en Estados Unidos y el arbitraje obligatorio se está por reforzar y de quitar. Y además hay algunos inversores que les han hecho un juicio a Elon Musk y al directorio por temas de discriminación y abuso sexual, y de decir, hay 3 años en que ya les presentaron en la junta estos reclamos, no los han mirado y en realidad están ocultando daño
que va a generar a la marca. Entonces incluso lo han llevado hacia temas civiles de compensación. Entonces todo este tema del activismo y del proxy voting, cuando el relacionamiento no funciona y cuando hay cosas que no cambian en las empresas, aquí se está viendo muchísimo. En tema de cambio climático, se han visto para ExxonMobil, un activista inversor logró asociarse con BlackRock y terminaron cambiando gente del directorio, incluso poner 3 activistas medioambientales en el directorio. Entonces esto cada vez se ve más, se ha visto también en las empresas de tecnología y cada vez muchísimo más activo, ¿no? Entonces realmente este tema del cambio climático ha puesto el tema de la sostenibilidad en la agenda corporativa y en la agenda del sector financiero y sobre todo, incluso en las reaseguradoras, y en los fondos de pensión, y las promesas de net zero, ¿no? Del cero, han hecho que la discusión se ponga mucho más concreta en ver si las empresas tienen realmente un plan de transición creíble, porque además hay muchas críticas sobre greenwashing, que uno promete cualquier cosa, pero no hay los estadios como para poder mirar, y los entes regulatorios están empezando a mirar esto también, y pusieron esta discusión también entre la desinversión y el relacionamiento muy en el centro del debate sobre la inversión sostenible, ¿no? Entonces, realmente hay un reconocimiento que la desinversión puede ser útil, pero no trae los cambios adecuados, ¿no? Porque yo desinvierto y alguien que no sea un inversor responsable todavía va a seguir invirtiendo y esto no cambia. Entonces cada vez hay más debate, y creo que el debate bastante interesante es cómo conseguimos data que mira hacia el futuro, ¿no? Forward-looking data, para entender si son creíbles los planes de transición que tienen las empresas. Entonces primero pedimos a las empresas que tengan un plan de transición para el 2050, para el 2030, queremos mirar los pasos cortos y si estos planes son creíbles, y hay un consenso, diría, por lo menos aquí en Europa, que hay que relacionarse con las empresas que tienen altas emisiones, sobre todo en temas de cambio climático, y ver los outcomes que reportan y ver cómo se hace este seguimiento sobre los avances hacia el net zero, ¿no? Entonces, realmente algo también interesante en los temas, en esta mirada de futuro, si uno mira las empresas del SP500, ¿no? Del SP500, el lifespan o el tiempo que dura una empresa en el top del SP500 es en promedio de 12 años, ¿no? Si uno mira empresas que eran parte de las empresas top, también tenían una parte temática. Si miran desde el 2020, por ejemplo, el SP500 en el 2020 creció casi un 9.5, 9 y algo por ciento, y casi todas eran las tecnológicas. Si miran lo que viene cayendo, precisamente es la tecnológica. Todo el resto, los casi 500 stocks o 495 stocks que no eran Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Alphabet en el 2020, 8%, 8.5% vino solamente de este sector tecnológico. Si miran ahora, hubo un cambio a Tesla y está empezando a haber un cambio hacia las energías. Entonces, entender estos temas que manejan realmente los retornos, nos damos cuenta que no es toda la cartera, pero que hay ciertos temas que si podemos mirar al futuro y lo vemos a tiempo, qué es lo que empuja, qué es estas tendencias temáticas que nos llevan, claramente puede haber una gran ventaja, ¿no? Entonces, a identificar estos trends que son los más atractivos y evitar las modas, porque si ya qué es lo que no funciona, realmente requiere un research, ¿no? Una investigación profunda y tener insights que son únicas, porque la mayoría todos tenemos casi acceso a demasiada información. ¿Cómo podemos tener estos insights que son diferenciadores en temas de sostenibilidad? Y muchos de estos insights diferenciadores vienen del relacionamiento, ¿no? Entonces, no está solo, como les decía, en tener el relacionamiento para encontrar los ganadores del sistema, pero también tenemos que anticipar ahora quiénes van a ser los losers, ¿no? Quiénes van a ser los que pierden.
porque en el momento que ya sean los perdedores va a ser demasiado tarde. Entonces podemos identificar ahora, sobre todo desde una perspectiva, desde la sostenibilidad, cuáles van a ser las víctimas obvias de los cambios y las disrupciones del sector, ¿no? Ahora hay mucha discusión sobre todo sobre el tema petróleo. La crisis energética de este momento va a ser un empujón hacia atrás para las desinversiones o para el net cero, porque nos estamos dando cuenta que vamos a necesitar, o va esto a ser un empujón en muchas más inversiones en energías alternativas, promociones desde los gobiernos precisamente para buscar alternativas, y realmente hay una discusión si todos estos criterios de inversión no han sido en cierta forma problemáticos y se van a echar para atrás. Desde el mundo en el que yo vivo, y obviamente es un mundo un poco sesgado, porque la gente que viene a mí en general es porque tiene interés yo trabajo con empresas, con fondos de pensiones, obviamente si vienen a mi centro acá en IMD es porque están buscando cómo trabajar en estos temas. Entonces a los que no les interesa para nada probablemente no conversen conmigo, pero claramente se ve un momentum bastante claro, y se ve también las empresas que a pesar de la inflación, que a pesar de esta crisis energética, se están diciendo, si no hago esta transformación ahora, después me voy a quedar atrás. Si logro reinvertir, si logro pensar estos temas a tiempo, claramente voy a tener una posición de liderazgo, porque sí creo que estos temas van a ser inevitables. Y cada vez hay más y más gente pensando que esto no es una moda, de nuevo, que estas son tendencias muy claras que van a afectar los mercados. Y ciertas cosas, de nuevo, resumiendo, los inversores están empezando a tener una actitud bastante más activa, incluso para generar alfa, ¿no? a escala de elección, y especialmente en los inversores que buscan inversión temática. Lo que tratan es de identificar los trends del futuro a través de ese lente, mirando hacia adelante, poder elegir ganadores, pero a la vez identificar los perdedores y tener un entendimiento muy claro de dónde se crea valor y cuáles son los riesgos, ¿no? Entonces, realmente esto es lo que diferencia a aquellos que están de alguna manera liderando al sector. ¿Cuáles son algunos de los trends que se han identificado a nivel global? Y voy a hacer algunas salvedades para Latinoamérica. Obviamente, energía, infraestructuras energéticas, energías limpias, es una de las grandes tendencias. Cambio climático, mitigación del cambio climático, biodiversidad, escasez de recursos. Se va a ver un montón, por ejemplo, en temas de reforestación, hay un montón en economía azul, blue economy, pesca, temas sectoriales muy específicos, acuicultura, etcétera. Hay todo un tema de biodiversidad y ecosistemas que está teniendo mucha fuerza, con muchas alianzas y con mucha inversión en innovaciones. Hay otro tema muy fuerte, sobre todo post pandemia, pero ya había empezado antes de la pandemia, que tiene que ver con salud y bienestar, dado los cambios demográficos en general, pero mucho ligado más allá de lo que tiene que ver con vacunas, con salud, con infraestructuras, pero también a estilos de vida saludables, muy ligados a la tecnología, a la información, a la data, a temas más holísticos. Food and agriculture, ¿no? Comida y agricultura, y muchísimo más ahora con las disrupciones en la cadena de valor, con los problemas con los pesticidas, en la inflación. Este es un tema que está apareciendo, y sobre todo porque tiene un gran impacto social en las crisis que estamos viendo. Entonces, otro tema obviamente es la desigualdad y temas de inclusión, cadenas de valor productivas y temas de desigualdad y agricultura. Son temas que van a ver aparecer en la agenda prácticamente de la mayoría de los inversores. Casi todos estos temas, si uno quiere, y también hay, sobre todo en reporting y para generar alianzas o para trabajar con empresas, y lo que se ve mucho es también
la alineación de estos temas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Con los SDGs, no necesariamente solo con el objetivo grande, son 17 objetivos, ¿no? Pero la parte interesante es que tienen 169 targets. Entonces, si uno baja los niveles y mira cómo puede alinear estas grandes temáticas con los targets de inversión, esto también es una de las tendencias que van a ver en las empresas. Muchas veces es más para reporting que como liderar, pero también en algunas más pequeñas les sirve para encontrar en dónde empezar a focalizar, ¿no? Y obviamente genera dónde hay oportunidades de financiamiento para transformación, ¿no? Entonces, básicamente, otro de los temas que claramente está apareciendo y post pandemia, sobre todo porque las empresas que tuvieron mejores comportamientos de alguna manera o indicadores en la S, en la parte social que tiene que ver con derechos humanos, estándares laborales, relaciones con los colaboradores, relaciones con las comunidades, diversidad e inclusión, salud en el trabajo y seguridad, que fue clave en esto, trabajo infantil, etc. Muchas de estas empresas salieron mucho más resilientes de la crisis del COVID, e incluso ahora con la inflación y la crisis en las cadenas de valor, se empezó a hablar no solo de los temas climáticos, sino de una transición justa, de cómo pensamos los cambios en temas ambientales, pero a la vez los alineamos con temas de capital humano para mantener la fuerza de trabajo productiva, para mantener los skills, para hacer las transformaciones que hacen falta, y con un gran foco en cadenas de valor, en cadenas productivas. Entonces, realmente relaciones laborales con seguridad en el trabajo y cadenas de valor, y probablemente, sobre todo, acortando las cadenas de valor, y probablemente eso tenga un impacto bastante importante en muchas de las empresas en Latinoamérica y en el Perú, como uno que insertas en las cadenas de valor, y a la vez oportunidades es otra de las grandes tendencias que se ven ahora en el mercado. No, otro de los temas, diría que entonces un mucho mayor foco a la S, alineada con, obviamente sigue siendo gran prioridad los temas ambientales, el net cero, las emisiones, pero a la vez este cruce, sobre todo cuando hablamos de reforestación, cuando hablamos de pequeños y medianos empresarios, todo este cruce con la S y la transición justa es un gran diferenciador, diría, porque ahora casi, por lo menos en Europa y en algunos lugares de Estados Unidos, a pesar de la política, hablar ahora de los temas ambientales ya se toman como licencia para trabajar, ¿no? Licencia to operate, license to operate, no son diferenciadores. Casi todo el mundo tiene en este momento sus targets, su net zero, cómo incorporar los riesgos climáticos, etc. Si bien no se sabe muy bien hacia dónde y con muchísimos errores y prueba y error, pero claramente ya no diferencia. Entonces, muchísima de la diferenciación viene de cómo se incorporan los temas sociales dentro y cómo se relacionan junto con los temas ambientales. También hay una fuerte presión regulatoria, y no es solo en la Unión Europea con el SFDR, ¿no? Sustainable Finance Disclosure Regulation, para el sector financiero. También en Estados Unidos, la Comisión SEC ha puesto reglas muy claras de qué podemos llamar sostenible y qué no. Asia y China están adaptando la taxonomía verde, las clasificaciones, incluso Hong Kong ya aumentó todos los estándares, también en temas de reporting estándares. Entonces, claramente la regulación, como hay todas estas tendencias y todos estos claims en inglés, en este momento no me sale la palabra, todos estos juicios que decimos que hacemos inversión sostenible. Entonces hay ahora un interés del ente regulador de diferenciar quiénes realmente son inversores sostenibles o responsables y quiénes no. Entonces hay una presión muy fuerte en el greenwashing, y yo veo muchísimo ahora en los directorios, mucha discusión de qué prometemos, qué no prometemos a nivel empresa, también y a nivel sector financiero. Y grandes bancos han tenido temas con
con cómo han comunicado ciertos fondos, el HSBC, he tenido la oportunidad de trabajar hace muy poco en Londres con ellos, habían tenido un reclamo, si vieron en Alemania también ha habido, entonces todo este tema de greenwashing, incluso para las empresas, está siendo un tema de gran debate, ¿no? ¿Qué es un poco para ir cerrando al margen de estos temas, ¿no? Traté de dar un panorama temático. Claramente creo que para Latinoamérica y en particular para el Perú, obviamente cambio climático, Perú es uno de los países que dentro de todas las investigaciones se ve que va a ser desproporcionalmente afectado por temas de cambio climático, y la matriz productiva del Perú también muy sensible a todos estos temas de sostenibilidad, pero con un cruce muy claro de los temas sociales, ¿no? Tratar de pensar en cambiar la matriz productiva sin entender los temas de inclusión, que creo que han estado en la agenda, y el descontento es imposible. Entonces creo que los temas de cadena de valor, los temas de desigualdad, los temas de inclusión laboral, son temas que no van a dejar de estar en el top de la agenda de los inversores, por lo menos de fuera, que miran hacia las inversiones en Latinoamérica. Temas de género y diversidad, y realmente, por lo menos desde que yo estaba en Perú, ahora en los últimos 5 años, recuerdo en un momento con Beatriz Bosa en Iguay empezamos con una serie de eventos sobre mujeres de las ciencias de la tierra y energía, y era impresionante la cantidad de mujeres que había en un sector generalmente muy masculino, y los cambios que se han hecho incluso en los últimos 5 años son impresionantes, pero este tema va a seguir siendo parte de la agenda, y estar en el top de la agenda global y en particularmente en Latinoamérica. ¿Qué es lo que en mi experiencia, un poco para cerrar, cada vez hay más acuerdo, a pesar de las críticas que hay a los rankings, a los criterios, y yo podría pasar horas acá conversando de dónde vienen esta falta de correlación entre un ranking y el otro. El sector avanza, ¿no? Cada vez se están haciendo muchísimo más cosas y se puede discutir, pero los que están innovando y los que están haciendo cosas están empezando claramente a ver los retornos de estos cambios de modelo, ¿no? Lo que yo sí veo, y sobre todo porque de nuevo trabajo en una institución que trabaja mucho con empresas directamente en temas de educación ejecutiva y capacitación, es clave el tema de lo que nosotros llamamos aquí organizational readiness, ¿no? Están las empresas y está el sector financiero internamente, no es solo hacia afuera y hacia las inversiones y en quién inviertes, tienen las capacidades para diferenciarse, para llevar a cabo estos temas de inversión responsable, ¿no? Tienen la habilidad de generar lo que llamamos distinctive insights, ¿no? Pueden, o simplemente están mirando los grandes KPIs, pueden entender de estos trends y ver dónde hay la diferenciación, encontrar el tipo de soluciones que se necesitan para esto, ¿no? Pueden tanto las empresas como el sector financiero romper los silos, ¿no? El departamento de inversión con el departamento de riesgo, con el research team, muchas de estas decisiones ahora están requiriendo trabajos como muchos más abiertos y menos silos dentro del sector financiero, incluso en las empresas, ¿no? También hay pasión, hay excitement. Las empresas que mejor hacen esto es porque se han comprado la batalla, ¿no? Porque a las temáticas o los trends o los tipos de inversiones que están haciendo realmente creen. Hay un cambio de cultura organizacional adentro que hace que el mejor talento y las nuevas generaciones, incluso los directivos, puedan hacer que la gente quiera participar. Se logra explicar a los clientes, ¿no? De qué se trata esto, y también sean empresas de por qué hay que transformarse, o sean personas que vienen a preguntar sobre dónde poner sus fortunas, ¿no? Se puede explicar y comunicar, y tenemos esta capacidad, como teníamos antes, de mostrar cuál es la proposición de valor única que tiene la institución alrededor de estos temas, o todavía nuestra gente ni siquiera entiende de qué se trata, ¿no? Y estamos dispuestos a poner y a financiar y a entender las habilidades que requiere relacionarse internamente y también hacia afuera, ¿no?
Entonces, claramente, como para cerrar, es llamar la atención sobre esto, que cuando hablamos sobre inversión responsable sostenible tratamos de mirar tendencias a futuro, a inflación, dónde va a ir para atrás, va a ir adelante, y muchas veces los retos más grandes no solo están en encontrar los ganadores y los perdedores, pero en generar las habilidades y las capacidades adentro para realmente dirigir, liderar esta transformación y a la vez inspirar y perseguir un propósito común, que creo que al final para todos es un Perú más próspero e inclusivo. Y con esto agradezco la invitación y los invito, si tienen, obviamente ha sido un poco general, si tienen cuestiones o dudas individuales o personales, a escribirme, saben dónde encontrarme en IMD. Y paso ahora la voz a Daniela para cerrar. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Vanina. Muy interesante la presentación y sobre todo poder conocer las últimas tendencias de la inversión responsable. Y ahora quisiera presentar a Miguel Ángel Zapatero, gerente general de la Bolsa de Valores de Lima, con quien vamos a conversar más a detalle no solo de lo que Prima ha presentado hoy como primer reporte de inversiones responsables, sino sobre cuál es el estado de la inversión responsable en el país y qué se está haciendo desde la BVL para promover las mejores prácticas. Bienvenido, Miguel Ángel, y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Florencia, gracias, Daniela, gracias también a Prima AFP. Para mí es un gusto poder participar en ESG Talks Plus y también gracias a la audiencia que nos está acompañando. Gracias. Gracias, Miguel Ángel, y bienvenido nuevamente. Antes de iniciar, quiero recordarle a todos los que nos acompañan hoy el que en la plataforma en la que nos están viendo tienen un recuadro de preguntas donde nos pueden dejar algunas para resolver con Miguel Ángel, aprovechando que estamos hoy reunidos. Bueno, Miguel Ángel, yo quiero empezar preguntándote ¿cuál es tu percepción acerca de hacia dónde va la inversión responsable, ¿no? Estamos viviendo realmente tiempos complicados. La recesión, digamos, que amenaza el globo, la inflación, la crisis energética, la crisis humanitaria y al final venimos viendo igual los efectos adversos del COVID, ¿no? ¿Cómo crees que esto está afectando la inversión responsable? ¿Consideras que esos factores acelerarán o retrasarán la adopción de los principios ESG? Gracias, Daniela, por la pregunta. Creo que es una muy buena pregunta que de hecho las sociedades, las personas, las empresas están haciendo en una coyuntura como la actual. Mira, nuestra visión del tema es positiva con respecto a la adopción de la gestión sostenible, también llamada ESG. Creo que la discusión ha ido evolucionando en los últimos años, ¿no? De las preguntas si es que esto, qué era este concepto, o cómo se manejaba, a uno cómo implementarlo. Yo creo que hoy en día la discusión está más bien en cómo acelerar esta adopción y en el proceso cómo incorporarlo de una manera, digamos, sistemática en las empresas, de una manera más disciplinada. Y el otro aspecto que vemos también es que esto deja de ser una discusión de unas pocas empresas, tal vez en la punta de la economía, y comienza a percolar hacia más empresas medianas y pequeñas y también hacia otros inversionistas. No solamente es un tema de unos pocos fondos institucionales en Europa o Estados Unidos, es una tendencia global y esto también en el Perú creo que los inversionistas, sobre todo los institucionales, lo han cogido muy rápidamente, ¿no? La segunda parte de tu pregunta, con respecto ya a la coyuntura actual, sí, efectivamente vemos en las discusiones que tenemos con inversionistas, con empresas y en la coyuntura actual que muchas personas se preguntan con respecto a los retos que implica incorporar la gestión sostenible en las inversiones, en las empresas, teniendo pues una serie de crisis, de shocks muy recientemente y con muchas preocupaciones, ¿no? ¿Qué tan prioritario es esto? Pero creo que esto al final lo que termina haciendo es acelerar, ¿no? Yendo hacia tu pregunta específicamente, porque es saludable que haya este tipo de discusiones, ¿no? Cuando tú tienes precios de la energía, uno se pregunta cómo digamos, conciliar, ¿no? La generación de energía de forma sostenible con la forma tradicional que es más abundante, ¿no? Es saludable que tengamos esa discusión, ¿no? Porque de alguna manera deja de ser una discusión de unos pocos y comienza a ser una discusión con muchísimas personas que es positivo que tengan una opinión
y que de alguna manera podamos conciliar estos puntos de vista. Definitivamente la situación actual creo que va a acelerar y sí quiero pensar que vamos a tener un mundo mejor en los próximos años. Sí, no, totalmente de acuerdo en que la discusión, digamos, enriquece todo el tema y permite que siga, digamos, llegando esto a más empresas y a más inversionistas. Y a pesar de que está llegando a más empresas, aún vemos mucha controversia en el mundo sobre la inversión responsable. En tu opinión, ¿ser una empresa responsable es un buen negocio? ¿Qué ganan las empresas sumándose a tener buenas prácticas de sostenibilidad en sus operaciones? ¿Solo una mejor reputación? Qué buena pregunta, porque es un tema que conversamos con muchas empresas, ¿no? Bueno, ¿qué hay para mí de esta tendencia de adopción? O si es que esto es un tema que queda, digamos, solamente en lo reputacional. Nuestra visión del tema es un poco paso previo, ¿no? Es decir, nosotros vemos, como en su momento veíamos el gobierno corporativo, que es la G del ESG, hoy en día cuando hablamos de la gestión sostenible creo que es un tema que es previo al tema de reputación, es decir, las empresas trabajan una estrategia sostenible como parte de su día a día y como parte de su estrategia, y ese es el reto principal. La reputación sale como producto de eso, ¿no? Y creo que es la forma en la que al menos las empresas líderes que vemos en el país y en otras partes del mundo están aproximando esta problemática. Es decir, primero incorporemos esto porque nos va a ayudar a ser mejores empresas. Un enfoque utilitario, estrictamente utilitario, podría decirte, oye, bueno, tener una estrategia sostenible en aspectos sociales, ambientales o de gobernanza me va a ser menos riesgoso, ¿no? Pero la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es porque lo incorporas en tu proceso y en tu estrategia. Lo incorporas como parte de tu ADN como compañía, ¿no? Desde el propósito hasta el día a día de tus colaboradores, ¿no? Proveedores, clientes. Y como resultado de eso, creo que la empresa va a estar más lista para enfrentar diferentes coyunturas, casuísticas, problemáticas que más adelante pueda tener. ¿Cuál es el premio, por así decirlo? No solamente va a ser más atractivo para los inversionistas o para los financiadores, que hoy en día ya activamente incorporan estos factores al momento de hacer inversiones, sino sobre todo también para los dueños y la empresa y obviamente para la sociedad, ¿no? Y es el hecho de tener una empresa mejor manejada, ¿no? En el largo plazo. Finalmente está evidentemente el impacto para la sociedad, que hoy en día es parte importante de la discusión. Es un cambio que hemos visto a propósito de la pandemia y hoy en día con los aspectos climáticos y sociales que nos atañen muchísimo también acá en América Latina y en el Perú, en el cual muchas empresas a nivel ya de su propósito, sus directorios, se plantean cuál debe ser su espacio en el largo plazo, no solamente en cuanto a utilidades de corto plazo, sino también en cuanto a su impacto en la sociedad, ¿no? ¿Qué legado se quiere dejar en la empresa? ¿Qué contribución se quiere dejar? Esto más allá, digamos, del día a día o de solamente generar utilidades cada trimestre, ¿no? Creo que es una discusión y un esfuerzo importante que se está haciendo. Justo mencionaste algo importante, ¿no? O sea, que no esté, digamos, como algo accesorio el tema de la sostenibilidad, ¿no? Sino esté dentro de, digamos, de la manera en la que se hacen las cosas, de la estrategia, ¿no? Y claro, poder ver eso y poder evaluarlo desde nuestro punto de vista como inversionistas también es sumamente importante, ¿no? Entonces ahí viene un poco esta pregunta, ¿no? Porque en el mercado peruano las empresas que listan en bolsa están obligadas a presentar, ¿no? Un reporte de sostenibilidad. ¿Cuán importante es que las empresas empiecen a reportar sus avances de manera estandarizada? Bueno, sí, en la bolsa hay más de 200 empresas listadas, registradas, ¿no? Y hoy en día se pide unos informes a nivel regulatorio por parte de la SMB, donde la empresa puede decidir, debe informar con respecto a su adopción de diferentes elementos en aspectos sociales, ambientales y de gobernanza, ¿no? No necesariamente se exige, digamos, ciertos niveles de cumplimiento, pero sí informar si es que lo hacen o no lo hacen y explicar el porqué. Es una aproximación importante, creo que estandariza y ayuda a las empresas a orientar un poquito la información y muchos de los esfuerzos. Nosotros vemos esto a dos niveles, ¿no? Uno, a nivel de las empresas que están en la bolsa. Recordemos que en la bolsa, de alguna u otra manera, están muchas de las empresas líderes del país. Y tener definitivamente que informar estos aspectos de una forma no estandarizada hace un poco más complejo esta adopción, más aún en un proceso o en un espacio de tiempo donde las exigencias van a ir creciendo en el tiempo. Entonces definitivamente la estandarización va a facilitar muchísimo
acelerar esta mejora continua de las empresas y esta adopción de una estrategia sostenible cada vez mejor. Pero al mismo tiempo, recordemos que muchas empresas, muchos inversionistas miran a las empresas públicas, ¿no?, como un ejemplo a seguir. Muchos inversionistas usan los mismos marcos conceptuales similares y lo llevan al resto de la economía. Y en la economía peruana hay miles de empresas. Estándares estandarizados y obviamente adaptados a la realidad local en diferentes industrias o diferentes tamaños de empresa, definitivamente van a ser importantes para que esta adopción no solo se profundice en las empresas listadas en bolsa, sino también en empresas que estén fuera del ámbito bolsa, ¿no?, que son la gran mayoría, y que creo que al final todos de alguna manera vamos a sumar para hacer una economía más sostenible. Y en realidad al final la estandarización es un tema, ¿no? Es un reto, digamos, no solo a nivel local, sino digamos ya en la práctica global también. De acuerdo. Y yendo más allá de la estandarización de cómo se reporta, ¿cómo evalúas el avance de las prácticas sostenibles en el Perú? ¿Crees que ha habido un avance importante en los últimos años? ¿Cuáles consideras que son los retos actuales para seguir desarrollando estas prácticas? Sí, definitivamente creo que había un avance bastante importante. Este era un tema que era medio arcano hasta hace unos 5 o 7 años. En realidad, hablar de sostenibilidad se confundía mucho con otros elementos. No había esta visión como de estrategia, ¿no?, en la empresa de extracción de este valor y de generación de este valor no solo para la compañía, sus accionistas, sino para toda la sociedad. Lo que antes era, digamos, una discusión de unos pocos, hoy en día ya está en el día a día de diferentes espacios, ¿no? Hablamos incluso de sostenibilidad a nivel de grandes compañías, diferentes sectores e incluso a nivel de pymes, ¿no? Incluso hay empresas que orientan sus operaciones hacia pymes que están incorporando aspectos sostenibles en el manejo de sus inversiones, ¿no? Y este mensaje está calando. Yo recuerdo una anécdota. Hace muchos años nos juntamos con un inversionista muy grande global que nos mostraba un poquito los niveles de información sostenible, ¿no?, de cumplimiento que había, y Perú estaba muy atrás, muy atrás. Con mucho dolor lo comento, ¿no? Pero también con mucho orgullo comento que hoy en día sí hemos hecho ese esfuerzo de catch up, al menos en las empresas públicas, en el mercado de valores, y hoy en día se puede, digamos, tener discusiones de estos conceptos con muchas empresas líderes. Y ojo, el impacto que se está teniendo eso se multiplica, porque el hecho que una empresa comience a incorporar este elemento es un efecto importante hacia sus proveedores, hacia sus clientes, hacia sus socios. Tiene un efecto multiplicador con respecto a la sostenibilidad, y que además es replicado. Entonces creo que la adopción está siendo cada vez más rápida. Creo que el reto van a ser dos retos, pensando al respecto, ¿no? Uno va a ser que este no es un tema estático. Creo que los retos que tenemos en temas de sostenibilidad son crecientes en los próximos años, y eso va a hacer que las empresas tengan que poner más ahínco en esta adopción de criterios de gestión sostenible. Y lo segundo es cómo llevamos este mensaje o cómo aceleramos esta adopción fuera de este grupo de empresas listadas o empresas no listadas muy grandes, ¿no? Llevarlo a las empresas medianas, empresas pequeñas, que en realidad son la espina dorsal de la economía peruana. Yo creo que esos son dos temas importantes que va a ser muy interesante y provechoso trabajar. Y justo en esa línea, ¿cuáles son las iniciativas que se vienen impulsando en el Frente de Sostenibilidad desde la BBL? Bueno, son muchas iniciativas. En realidad, mira, la Bolsa de Valores de Lima, y no es un trabajo que hagamos solos. La Bolsa en realidad es un actor que se sienta, digamos, entre empresas, inversionistas y intermediarios, y articula, ¿no? Es un gran articulador de alguna manera, o colabora con este proceso de articulación. Y trabajamos en aspectos de diversidad, con iniciativas con mujeres en finanzas, rompiendo el techo de cristal. Trabajamos también con los fondos institucionales a través del programa de inversión responsable. Hemos trabajado con diferentes partners en emisiones de bonos verdes, con la Embajada Británica, el IFC, etc. Más recientemente estamos trabajando con GGGI en un programa, digamos, de promoción de emisión de bonos verdes y sostenibles. Creo que es parte del trabajo que estamos haciendo de difusión, de educación, de capacitación, y que es muy cercano a las bolsas, siendo las bolsas entidades, como decía, articuladores y además transparentes, ¿no? y que buscan, digamos, traer estos conceptos al mercado. De alguna manera es la realidad que nos toca y que debemos adoptar por el bien de todos, creo, ¿no? Sí, de acuerdo. Muy interesante conocer los procesos que han venido preparando.
Finalmente, de las buenas prácticas que existen en la región, ¿hay algunas que la BBL les gustaría implementar en los próximos años? Bueno, mira, Florencia, muchísimas gracias por la pregunta. Creo que hay diferentes aspectos, ¿no? Uno es BBL como empresa, ¿no? Como sociedad anónima, sí creemos que podemos tener una evaluación mucho más alta de la que tenemos actualmente, porque sí lo venimos haciendo, es un tema de transparencia y ahí creo que hay diferentes estándares, como mencionábamos, en los cuales ya venimos realizando diferentes aspectos en materia social o ambiental y que hay que dar a conocer. Creo que es un tema a trabajar. Y lo otro, creo que nosotros como bolsa estamos en un proceso de integración regional con las bolsas de Colombia y de Chile. Y creo que la entidad unificada de alguna manera va a poder apalancar o traer, digamos, al mercado peruano diferentes recursos e iniciativas, ¿no? En los 3 países trabajamos aspectos relacionados a bonos climáticos y bonos sostenibles. Tenemos medición de factores de sostenibilidad. Trabajamos con diferentes socios en la construcción de índices sostenibles y realizamos muchísimas actividades de capacitación y educación. Entonces creemos que esta va a ser una plataforma mucho más versátil, mucho más enriquecedora, con más participantes y que de alguna manera va a ayudar no solamente a Perú, sino a la región en hacer un futuro más sostenible. Muchas gracias, Miguel Ángel, y gracias también a todos los que nos dejaron sus preguntas. Sin duda nos ha ayudado a dimensionar que, si bien los inversionistas pueden tener un rol activo en la implementación y adopción de factores ESG en las empresas, esta importancia también es reconocida por otras empresas en el Perú. Muchas gracias, Miguel Ángel. La verdad que siempre muy interesante conversar contigo. Ahora presentamos a Juan Pablo Nosiglia, gerente de inversiones de Prima FP, quien compartirá las reflexiones finales de este primer reporte de inversiones responsables de Prima FP. Adelante, Juan Pablo. Muchas gracias, Daniel y Florencia. Hola a todos y todas. Les agradezco por acompañarnos en ESG Talks Plus, criterios ESG y su importancia en el mundo empresarial. Las miradas de Vanini y Miguel Ángel nos han permitido tener una perspectiva bastante completa sobre las tendencias ESG y lo relevantes que se han convertido estos criterios tanto en el mundo corporativo como para los inversionistas. Asimismo, es importante resaltar que en Prima FP somos conscientes que las inversiones responsables no son únicamente indicadores de buena reputación, sino que éstas se han convertido en parte integral de nuestra estrategia y análisis para garantizar decisiones de inversión más informadas y, por ende, mejorar el perfil de retorno ajustado por riesgo de los portafolios. Lo importante destacar del evento de hoy es que no solo Prima FP continúe con estas prácticas sostenibles y con la difusión de nuestro trabajo en esta materia, sino que también otras empresas peruanas sigan esta misma ruta. El objetivo es ir hacia un sector empresarial más responsable y hacia negocios más sostenibles. En este ecosistema, el compromiso está sentado en que más empresas empiezan a reportar sus avances en materia ESG, de manera que los inversionistas podamos tener información más completa para evaluar año a año las prácticas que fortalecen esta visión en las empresas en las que invertimos. En ese sentido, Prima FP fue la primera FP peruana signataria de los Principios de Inversión Responsable, el PRI, Red Internacional de Inversiones respaldada por las Naciones Unidas. Esto implica que nuestros procesos son calificados de forma anual, siendo los resultados más recientes de esta evaluación, publicados hace un mes, positivos, lo cual nos anima a continuar por este camino. Contamos con una calificación de 3 de 5 estrellas en el módulo Política de Inversión y Rol Activo y con una calificación de 4 de 5 estrellas en la incorporación de renta variable y renta fija corporativa, lo cual nos alegra porque reconoce nuestros esfuerzos en este proceso de integración de factores ESG en los procesos de inversión, pero sobre todo nos compromete a seguir trabajando teniendo como guía las mejores prácticas habladas en la materia. De esta manera, reafirmamos nuestro compromiso como AFP de continuar encaminados hacia una estrategia de inversión con el objetivo de un desarrollo sostenible, integral. Finalmente, en nombre de Prima FP, agradezco a todos los que nos acompañaron en este evento y conmigo será hasta una siguiente ocasión. Muchas gracias y regresamos con ustedes, Daniel y Florencia, para dar unas últimas palabras de despedida. Muchas gracias, Juan Pablo, por acompañarnos. También gracias nuevamente a Renzo Ricci, Vanina Farber y Miguel Ángel Zapatero por hacerse presentes en este evento. Agradecemos también a todas las personas que se han quedado con nosotros en este ESG Talks Plus, criterios ESG y su importancia en el mundo empresarial. Recuerden que pueden conocer más de cerca nuestro reporte de inversión responsable en la web de Prima FP, www.primafp.com.pe, o pueden escanear el QR que está apareciendo ahora mismo en la pantalla. Conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos pronto.